Dios espera en el altar. Es trigo de nuestros campos, racimos de nuestras viñas. El corazón en el lenguaje bíblico representa el lugar donde residen nuestros sentimientos y sobre todo nuestro amor. Celebrar el Sagrado Corazón de Jesús significa, por tanto, actualizar la presencia de su amor inmenso al Padre y a nosotros. Este amor ha llegado a su extremo en la prueba máxima de dar la vida por nosotros, y ahora la celebramos aquí presente en la Eucaristía. Lectura del libro del profeta Oseas. Cuando Israel era un niño, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo, dice el Señor. Yo fui quien enseñó a andar a Efraín, yo quien lo llevaba en brazos, pero no comprendieron que yo cuidaba de ellos. Yo los atraía hacia mí con lazos del cariño, con las cadenas del amor. Yo fui para ellos como un padre que estrecha en su criatura y se inclina hacia ella para darle de comer. Mi corazón se conmueve dentro de mí y se inflama toda mi compasión. No cederé al ardor de mi cólera, no volveré a destruir a Efraín, pues yo soy Dios y no hombre, santo en medio de ti y no enemigo a la puerta. Palabra de Dios. Sacaréis aguas con gozo de las fuentes de la salvación. Sacaréis aguas con gozo de las fuentes de la salvación. El Señor es mi Dios y Salvador. Confiaré y no temeré, porque mi fuerza y mi poder es el Señor. Él fue mi salvación, y sacaréis aguas con gozo de las fuentes de la salvación. Sacaréis aguas con gozo de las fuentes de la salvación. Dad gracias al Señor, invocad su nombre, contad a los pueblos sus hazañas, proclamad que su nombre es excelso. Sacaréis aguas con gozo de las fuentes de la salvación. Tañed para el Señor que hizo proezas, anunciadlas a toda la tierra. Gritad jubilosos habitantes de Sión, qué grande es en medio de ti el Santo de Israel. Sacaréis aguas con gozo de las fuentes de la salvación. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos,
A mí, el más insignificante de todos los fieles, se me ha dado la gracia de anunciar a los paganos la incalculable riqueza que hay en Cristo y dar a conocer a todos cómo va cumpliéndose ese designio de salvación, oculto desde el principio de los siglos en Dios, Creador de todo. Él lo dispuso así para que la multiforme sabiduría de Dios sea dada a conocer ahora, por medio de la Iglesia, a los espíritus celestiales, según el designio eterno realizado en Cristo Jesús, nuestro Señor, por quien podemos acercarnos libres y confiadamente a Dios por medio de la fe en Cristo. Me arrodillo ante el Padre, de quien procede toda paternidad en el cielo y en la tierra, para que conforme a los tesoros de su bondad les conceda que su Espíritu los fortalezca interiormente y que Cristo habite por la fe en sus corazones. Así, arraigados y cimentados en el amor, podrán comprender con todo el pueblo de Dios la anchura y la longitud, la altura y la profundidad del amor de Cristo y experimentar ese amor que sobrepasa todo conocimiento humano, para que así queden ustedes colmados con la plenitud misma de Dios. Palabra de Dios. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Juan. Como era el día de la preparación de la Pascua, para que los cuerpos de los ajusticiados no se quedaran en la cruz el sábado, porque aquel sábado era un día muy solemne, los judíos pidieron a Pilato que les quebraran las piernas y los quitaran de la cruz. Fueron los soldados, le quebraron las piernas a uno y luego al otro, de los que habían sido crucificados con Jesús. Pero al llegar a él, viendo que ya había muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le traspasó el costado con una lanza, e inmediatamente salió sangre y agua. El que vio da testimonio de esto, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice la verdad, para que también ustedes crean. Esto sucedió para que se cumpliera lo que dice la Escritura: no le quebrarán ningún hueso. Y en otro lugar la Escritura dice: mirarán al que traspasaron. Palabra del Señor. Hermanos, en esta solemnidad del corazón sagrado de Cristo, pues primero voy a hacer un planteamiento. Esta fiesta nace por las visiones que tuvo Santa Margarita María de Alacoque, una fiesta que tiene un reclamo, un reproche de amor. He aquí el corazón que tanto ha amado la humanidad y no recibe sino desprecios. Hicimos mención también en esta tónica de la fiesta recientemente también pasada de el Corpus Christi, el cuerpo y la sangre de Cristo, en donde un sacerdote dudaba de si realmente está Jesús en la Eucaristía, y por eso Jesús mostrándole que era verdad, se muestra en un chorro de sangre que brota de la Santa Hostia. Pero en el fondo también es un reproche. Como digo, quería hacer este planteamiento, pero también hay otro planteamiento. El otro planteamiento que quiero hacer es
porque lastimosamente el mundo protestante se ha metido demasiado entre nosotros, y entonces mucha gente cree tener visiones, cree tener revelación, y en el fondo, por la certeza que puedo tener en mi experiencia sacerdotal, muchas de estas revelaciones que la gente dice tener son falsas. Tal vez no falsas, tal vez son verdaderas, pero el problema es quién es el que hace esta revelación. Mucha gente dice es que Dios me reveló, y en el fondo es falso. En el fondo es el demonio que revela ese tipo de cosas, como digo, por eso en ese sentido es verdadero, pero el problema está quién es el que hace esa revelación. Las verdaderas revelaciones que se dan después de que Cristo ya se fue, no van a contradecir ninguna palabra que Cristo ya dijo. Eso hay que tenerlo muy claro, porque las revelaciones que supuestamente hay mucha gente que dice que tiene por ahí, uno se da cuenta porque los frutos que brotan después de esa supuesta revelación o supuesto sueño, la mayoría de los frutos son malos, lastimosamente. La iglesia no avala ese tipo de revelaciones, no los avala, porque la revelación ya está cerrada, según lo que dice la Sagrada Escritura en la carta a los Hebreos. En la carta a los Hebreos manifiesta abiertamente de que la revelación ya se cerró. El catecismo también lo menciona. Por supuesto, lo más principal siempre es la Sagrada Escritura. Y las revelaciones que la iglesia aprueba, que ve que son verdaderas, es porque explican mejor algunas de las palabras que Cristo ya dijo. Por ejemplo, en la fiesta de hoy, la revelación que tuvo Santa Margarita María de Alacoque no está en contradicción con las palabras que mencionó Jesucristo. Por ejemplo, si vamos al Evangelio de San Juan, hoy hemos leído el Evangelio de San Juan, vamos al Evangelio de San Juan solo que en el capítulo número 3, uno se da cuenta de lo que dice ahí: porque tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único. ¿Y qué es la revelación que recibe Santa Margarita María de Alacoque? También algo similar es la revelación que tiene Santa Faustina Kowalska. La revelación que recibe Santa Margarita María de Alacoque es precisamente el corazón encendido en fuego de tanto que ha amado la humanidad. Está como explicando mejor lo que ya se dijo antes. En este sentido es que es una auténtica revelación, como también otros santos que han recibido algunas revelaciones, y lo que hace es explicar mejor algunas palabras o muchas palabras que Cristo ya dijo. Bueno, regresemos a lo que decimos el planteamiento anterior. Esta fiesta también, como decíamos, es un reproche porque la humanidad somos muy raras. Los hombres somos muy raros, porque teniendo las cosas, voy a tomar las palabras de una monjita que ha sacado un video por ahí. Entonces decía esta monjita: los hombres somos raros, lo que tenemos no lo apreciamos y el que no lo tiene lo necesita. Por ejemplo, los patojos que tienen papá y mamá no lo quieren, lo desprecian, y el que no lo tiene lo necesita y lo anhela. La gente tiene dinero, tiene salud. El que tiene salud no lo cuida, y el que no tiene salud lo anhela. Así somos de raros los seres humanos. Si vamos a este ejemplo de el amor hacia los padres, resulta que la mayoría que tiene papás, ahí están que los desobedecen, ahí están que no los quieren, ahí están que los insultan, a veces los abandonan. No te metas en mi vida. Y el que no lo tiene anhela a un papá. Yo he escuchado eso. Incluso jóvenes y niños se atreven a decir, porque eso mis oídos lo han escuchado, me dicen: padre, yo quisiera que mi papá esté conmigo, que me regañe, incluso que me pegue, pero que esté conmigo. Oiga lo que dice eso. El que lo tiene lo desprecia
y no lo quiere y lo maltrata, hasta lo echa en la calle. Y el que no lo tiene, lo necesita, no importa incluso que a veces pueda ser un papá agresivo. Es impresionante eso. Así somos de raros los seres humanos, y eso prácticamente va a ser así hasta que la humanidad termine. Por eso escuchamos esta lectura de profeta Oseas, donde dice: cuando Israel era niño, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo, dice el Señor. Yo fui quien enseñó a andar a Efraín, yo quien lo llevaba en brazos, pero no comprendieron que yo cuidaba de ellos. Este es un drama que del que Dios se va a quejar prácticamente, ¿verdad? Todo el tiempo en el que el tiempo exista. Dios se lamenta porque Él nos ha mostrado su amor, como hemos escuchado en la lectura del Santo Evangelio. Un amor tan grande que ha dado la vida por la humanidad, y la humanidad es ingrata y no le agradece nada. Los que estamos aquí y los que están en línea, ojalá que nosotros no seamos malagradecidos con el Señor, ¿verdad? De tanto que nos ha amado, porque nos ha mostrado su amor muriendo por nosotros. Ahora bien, aquí enlazo con otra parte de mi homilía. Fíjense que hay una objeción, y que solo los hombres de fe van a poder entender esto que voy a decir a continuación. Fíjense que mucha gente se aleja, dicen que son cristianos, y a la hora de la verdad se alejan de Dios. ¿Por qué? Porque la objeción es la siguiente. Imagínense, y esta objeción que voy a decir se la plantea el creyente, católico o no católico, protestante, se lo plantea el musulmán, se lo plantea todo mundo, pero esta objeción incluso se lo plantea el ateo. Si Dios es bueno, si Dios dicen que es amor, entonces ¿por qué permite el sufrimiento? Esa es la gran objeción que lanza la mayoría de personas, como digo, creyentes o no creyentes, y si creyentes incluso protestantes o católicos, se lanza esta pregunta, esta como controversia, ese como reproche a Dios. Si Dios es bueno, entonces ¿por qué pasan las cosas? Esta respuesta no es fácil, no es sencilla. Mucha gente, yo mismo me entero y yo mismo escucho, y hasta a veces cansa, y no solo cansa, sino duele escuchar: Dios no me escucha, Dios no me oye. Ve, permitió que murió mi mamá. Ve, mi abuelo murió. Ve, mi hijo murió. Eso es un dolor muy grande que sufre una mujer. Y es perfectamente comprensible el dolor. Por supuesto que es comprensible, especialmente cuando hay dolor de muerte. Especialmente cuando se trata de una persona que falleció y que uno amaba tanto. Es perfectamente comprensible el dolor. Pero lo que a nosotros no nos cabe en la cabeza es: si Dios pues es amor, entonces ¿por qué permite las cosas? Dios da una permisión y solo las personas de fe logran entender esto. De hecho, pues les planteo algo, perdonen que tal vez yo pongo este ejemplo, me gusta mucho la astronomía, pero hay inquietudes que por supuesto no se resolverán sino hasta cuando uno esté en Dios, es decir, cuando uno ya haya muerto y uno está en Dios, uno va a entender muchos misterios que en esta vida uno no va a como lograr entender. Uno se plantea, por ejemplo, ¿por qué? Voy a plantear esto de carácter astronómico. Uno se da cuenta, los planetas, nuestro planeta es una bola de fuego y solo está cubierto por una delgada capa en donde nosotros podemos vivir. Es muy delgadita, y por eso se sale en los volcanes el fuego. Pero el centro es magma, es fuego ardiente, es una bola de fuego que empezó hace miles de millones de años.
Dicen los científicos que nuestro planeta empezó hace más o menos 4.500 millones de años y era una entera bola de fuego. Y hoy sigue siendo una bola de fuego. Y solo una capita delgada es la que cubre la Tierra para que nosotros podamos vivir. Y también el resto de los planetas también son como fuego. Las estrellas, ¿verdad? Especialmente así como nuestro Sol. Hay millones también de estrellas como la nuestra y están hechas de fuego. ¿Por qué será? Ahí le preguntamos, eso le voy a preguntar al Señor cuando yo llegue. Y el corazón también de Jesús se muestra como fuego ardiente, pero por amor. Eso son cosas que podemos plantearnos, pero son cosas que también vamos a comprender nada más cuando estemos en Dios. En esta tierra, como repito una vez más, solo los santos van a comprender la permisión de Dios en el sufrimiento. Algo podemos esbozar. ¿Por qué? Hoy lastimosamente nos envuelve una ideología de, el ambiente ideológico es, como dicen ahí los sociólogos, pues tenemos una época que es como una bisagra, en donde hay quiebres en este tiempo, donde hay muchas dudas, pero hay unas características también de este tiempo posmoderno, así le llaman los expertos, ¿no? Una época posmoderna, en donde aflora nada más el sentimiento, y tenemos como mala comprensión de lo que es el sentimiento, de lo que es el amor, que no son iguales. El amor conlleva sentimiento, pero no es sentimiento. Entonces, una de las características de este tiempo es que a flor de piel tenemos los sentimientos. Y uno interpreta el amor nada más porque brotó un sentimiento hacia una persona. Y uno cree que, por ejemplo, amar, entonces es nada más, como dice una canción por ahí de esas mundanas, uno piensa que el amor es solo gozo. Uno piensa que el amor es solo disfrutar con mi novio, con mi novia, o con las personas que amo y estar cerca nada más con ellos y experimentar el exquisito sentimiento del papá, de la mamá, de los hermanos, de los primos, de los amigos, de las amigas, de los amigos que yo quiero tanto. Uno cree que solo es experimentar esa cercanía y ese calorcito de amor. Uno cree que eso es el amor. Pero si uno va a las fuentes de la Sagrada Escritura, eso es parte del amor, por supuesto. Pero el amor es más sufrido que gozoso. Precisamente por eso es que Dios, por decirlo de esa manera, se dejó morir por nosotros. Observe el amor genuino de una madre que ama a su hijo. La mamá puede tener el amor intenso por un hijo, al menos la mayoría, ¿no? Que hoy hay madres ingratas que abandonan a sus hijos. Un hijo que ha sido bien educado bajo los mejores estándares y la mejor calidad humana en la familia que se puede tener, ha sido muy bien educado ese hijo, y por razones de su libertad mal usada el muchacho se pierde, empieza a tomar trago, empieza a meterse en droga, qué sé yo. La mamá va a sufrir bastante por ese hijo y no lo va a poder evitar. Y ese dolor ella no va a querer que la consuelen, porque es su hijo. Si el hijo, por ejemplo, mató, y como mató, lo tienen que llevar ahora a la cárcel para corregirlo, la mamá no está viendo que ese hombre es matón, sino que está viendo que es el hijo de sus entrañas y llora por él aunque esté en la cárcel. El amor es más sufrido. Por poner un ejemplo muy chiquitito, porque como digo, esto es un misterio que nos cuesta demasiado entender a nosotros, la permisión de Dios en el dolor por amor. Así leíamos nosotros los sacerdotes que rezamos el oficio divino y lo que se llama la liturgia de las horas. El corazón está herido, el corazón herido de Dios por nosotros. Como un hijo hiere el corazón de su madre o de su padre
al no hacer caso, así está herido el corazón de Dios por nosotros. Uno cree que el pecado es una ofensa a Dios en el estilo humano, es decir, por ejemplo, una persona el otro día, yo iba para la capital y yo la verdad lastimosamente no me di cuenta cuando yo me atravesé de un carril a otro y escuché una bocina allá a lo lejos, pero era una moto y una moto aparece de la nada y entonces no me di cuenta. Entonces cuando yo me pasé al otro carril, el tipo me somató el vidrio y me pegó una insultada y entonces uno se ofende, ¿no? Y uno se enoja. Uno cree que la ofensa que lanza a Dios es de esa manera y que Dios pues posiblemente esté enojado como un ser humano porque yo le ofendí, y por eso uno se confiesa, porque en el fondo muchas veces la confesión es más por miedo que por amor. Pero ese no es el estilo de Dios en el caso del pecado, sino que el pecado lo que hace es herir el corazón de Dios porque nos ha mostrado tanto amor y uno resulta que lo rechaza. Ese es el pecado, ¿verdad? Y entonces, como digo, el amor es más sufrido que gozo. Por supuesto que es legítimo, ¿verdad?, el gozar del amor, ¿verdad?, de los papás, de los hijos, de toda la familia, especialmente el amor de Dios. Pero lo que voy con esto es que lastimosamente el mundo social en el que nos desenvolvemos solo saca a flor de piel el sentimiento y uno cree que el amor solo tiene que ser gozo todo el tiempo, pero en la realidad el amor es muy sufrido, muy sufrido. Por eso es que el sufrimiento es parte de ese amor. Y por eso es que también, si vamos a otra parte, teológicamente hablando, resulta que para mostrar que uno ama a las personas, entonces hay que pasar por pruebas. Dios somete a prueba, aunque ya sabemos que no es Dios, según lo manifiesta Santiago también en su carta. No digas que eres tentado por Dios, porque Dios no tienta a nadie. En este caso más bien sería el mundo, el diablo y nosotros somos los que provocamos el sufrimiento. Y entonces Dios permite pasar la prueba. ¿Por qué? Porque en la prueba es en donde se ve a quién realmente amamos. ¿A quién realmente amamos? En la prueba, en el dolor, es cuando uno muestra el amor que se tiene por las personas, si hablamos aquí todavía por bajo entre nosotros como humanos. Vea, le voy a poner esto y con ella ya voy a terminar. Si hablamos de la amistad entre nosotros como seres humanos, entonces uno se engaña porque uno a veces puede decir, ¿verdad? Cuando sale con las patojas, salen con sus amigas o los patojos con sus amigotes y van a disfrutar, salen los días sábados, perdonen la expresión vulgar, salen a chupar, a tomar y a veces hasta van a los antros de vicio y prostitución. Uno cree que esos son cuates porque la pasamos bien con las amigas, las mujeres que tienen sus amigas y van por ahí a molestar, qué sé yo, hacen pijamada, lo que sea. Uno cree que esas son las verdaderas amigas. Y fíjense que esas amigas o esos amigos que pasamos bien y vamos a rumbas y vamos a fiestas, lastimosamente muchas veces, la mayoría de veces no son reales. ¿Cuándo es que se descubre quiénes son los que verdaderamente nos aman? Y si uno también mismo es amigo realmente del otro. ¿Cuándo? Cuando aparece el dolor. Vea que cuando pasamos bien, si la mayoría que ya están grandes acá o los que están en línea y que de pronto ya son grandes, si hacemos un recuento de qué personas han permanecido en nuestra vida, a nuestro lado, quiénes son los que realmente han sido amigos, nos damos cuenta que es cuando nos envolvió el dolor y esa gente estaba ahí con nosotros. No es la gente que pasamos bien cuando éramos patojos. Yo he tenido esa experiencia como todo ser humano. Tengo a mis amigos verdaderos de que en el más duro, en el tiempo más duro que pude haber pasado, que por ejemplo es el asesinato de mi señor padre, el asesinato de mi hermano y ahora la muerte de mi madre, mucha gente, bendito el nombre de Dios, permaneció al lado de mi familia, pero mucha gente no.
La gente que realmente es amigo es la que está con uno en el dolor. Esos sí son amigos. Porque cuando estaban pasando bien hay un montón. Y yo normalmente pongo este ejemplo en el caso de Cristo. Capítulo 6 del libro de San Juan. Cuando multiplicó los panes Jesucristo, ¿no? Y dice que comieron una cantidad de gente impresionante. Los expertos hablan de más o menos 15,000 personas porque Dios les dio de comer. Ahí estaban pasando bien, hasta lo querían coronar rey, ¿no? Y les pregunto, hermanos, ¿cuántos estaban al pie de la cruz con Cristo? ¿Cuántos? ¿Aló? 3 gentes. La Virgen Santísima, María Magdalena y Juanito. ¿Quién es el otro? Juan, por eso ya lo mencioné. 3 personas. También, que son 3 personas. Ven, ni siquiera llega a los 5 en la mano. Esos son los que realmente tuvieron fe. Por supuesto que no vamos a despreciar a Pedro y a los demás, porque también dieron la vida al fin y al cabo. En ese momento no lo comprendieron después y se atrevieron a dar la vida por su Señor. Pero los verdaderos amigos están en el dolor. Eso es un misterio que tenemos que echarle trabajo de analizar desde la fe, meditar, como decimos nosotros, desde la fe, para poder purificar también nuestro amor. Y les invito a todos ustedes que están acá, como los que están en línea, para purificar su amor en el momento en el que estén sufriendo. No despreciemos el dolor. Yo sé que nadie quiere, por supuesto que no nos estamos metiendo en el dolor, porque eso ya sería loco, pero el dolor va a llegar, y para mostrarle a nuestro Señor que realmente lo amamos es no despreciar el dolor que muchas veces pasamos. Cristo abrazó la cruz, y eso entonces cuando Él muestra su amor hacia nosotros, porque nosotros sufrimos y Él vino a compartir nuestro dolor. Eso es algo muy grande y muy bello. Ojalá que lo sepamos distinguir. Para concluir, quisiera precisamente, como decíamos, tomar el ejemplo de uno de los santos. Solo ellos comprenden mejor. A nosotros todavía nos falta muchísimo para comprender ese amor que es sufrido. ¿Por qué el amor es sufrido? Todavía tenemos que hacer mucha reflexión. Hasta cuando estemos con Cristo vamos a preguntarle a Él por qué lo permitió, y Él de pronto nos va a explicar. Pero por lo pronto a veces no hay razones. No hay razones como para entenderlo. Uno solo dice, ¿por qué, Señor? ¿Por qué? Y la gente se aleja porque está sufriendo, se aleja de Dios. Nos cuesta mucho entender eso, pero si soportamos, por lo menos tal vez no entendemos, pero lo soportamos, entonces vamos a comprender. Pero a lo que iba es que concluyo con las palabras de una santa de mi santa favorita, Santa Teresita del Niño Jesús. Fíjense que estas palabras que voy a mencionar, yo pienso que nadie de los que estamos acá lo decimos, y no lo logramos entender, y nadie lo hacemos. Fíjense que entre las intenciones que uno lee como sacerdote en la Eucaristía, las acciones de gracias normalmente son por la salud, normalmente son por esto y por lo otro, pero jamás he escuchado yo, he leído ninguna intención: gracias, Señor, por el sufrimiento que me permitiste en mi vida. Nadie. ¿Qué significa? Que somos todavía muy niños. Como dice San Pablo, no les tengo que dar leche. Les tengo que dar leche, dice San Pablo. Teresita del Niño Jesús decía eso: gracias, Señor, porque me permitiste sufrir. Gracias por permitirme sufrir, porque así te muestro mi amor. Y cuando voy a llegar contigo, no voy a llevar nada. Voy a irme con las manos vacías. Me presentaré ante ti con las manos vacías, dice ella. Pero gracias, Señor, por el dolor. Así mostró ella también el sufrimiento que le vino, no porque Dios le impusiera un dolor, sino porque la vida trae dolor. Pero con el dolor, Teresita le mostró cuánto amaba a su Dios, a Jesucristo. Y así murió.
estaba en la cama y de pronto se levanta de la nada, ya ella débil, y le dice a Jesús: te amo, y muere. Pero que nosotros seamos maduros para también agradecer incluso el dolor que nos puede venir a nosotros. Porque si solo le agradecemos por la salud y por el bienestar, somos demasiado niños, no entendemos mucho que digamos. Y no solo niños, sino niños rebeldes muchas veces. Tomemos la experiencia de los santos para entender un poquito más este amor tan tremendo que nos ha tenido Jesucristo para dar su vida por nosotros. Amén.